Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar con la mesa número 6. Ok, yo estoy muy orgulloso de estar aquí con los compañeros, los investigadores del Seminario de Hermenéutica y del Centro de Estudios Literarios, evidentemente. Ok, vamos a empezar con el trabajo del doctor Manuel Abaniegos. Él es licenciado en Filosofía por la UNAM y doctor en Antropología por la ENA. Ha impartido clases de Filosofía e Historia del Arte en diversos centros de educación superior del país desde hace más de 20 años. Su línea de investigación es la hermenéutica del símbolo, el mito y la religión. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación concerniente a las diversas teorías de la hermenéutica contemporánea para la comprensión del fenómeno religioso. Y hoy vamos a escuchar su trabajo, que es Hermenéutica, Arte y Religión según la filosofía del límite, de Eugenio Trías. Adelante, por favor, doctor. Bueno, buenos días. Como señaló Mario, mi investigación versa sobre diferentes autores sobre la hermenéutica de la religión, y últimamente en los coloquios de hermenéutica analógica he estado exponiendo otras perspectivas que confluyen con la problemática hermenéutica y que no necesariamente son contrapuestas, sino al revés, ¿no? Y en esta ocasión, la vez pasada había yo tratado a Andrés Ortiz Océs. En esta ocasión me voy a referir al filósofo español catalán Eugenio Trías. Quisiera en esta oportunidad, aunque sea de modo extremadamente abreviado, evocar al gran pensador Eugenio Trías, Barcelona 1942-2013. Apenas fallecido hace 3 años, cuya trayectoria intelectual y obra filosófica considero que revisten singular importancia para este 12º coloquio de hermenéutica analógica, no solo porque el destacado filósofo catalán fue un especial dialogante con dicha perspectiva teorética, sino que al mismo tiempo resultan relevantes para cualquier reflexión crítica que se quiera contemporánea acerca del campo hermenéutico de la religión, como los del arte y la filosofía. Para Trías, estos 3 ámbitos, el pensar filosófico, que en su aventura busca hasta sus máximas consecuencias dar razón de su época y de sí mismo, explorando sus fundamentos y límites; el de la experiencia de lo sagrado, que se adelanta a aquel, al pensar filosófico, la experiencia de lo sagrado se adelanta, y que se ha desplegado a través de los iones de las tradiciones religiosas, interrogando y respondiendo provisoriamente a los enigmas últimos: de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Lo que el maestro Grondin hablaba del sentido. El de la creación artística, que de modo singular trae a presencia sensible e inteligible aquel sustrato incognoscible de lo sagrado mismo, que se sustrae a la racionalización conceptual y al mero retrato del mundo de lo dado. Estas 3 dimensiones, aunque perfectamente diferenciables, son esencialmente inseparables y complementarias según el punto de vista de la potente y original proposición filosófica que arduamente fue forjando Trías a lo largo de su prolífica obra, y a la cual denominó filosofía del límite. No voy a detenerme en el esbozo que iba a presentar biográfico de Trías porque no me va a alcanzar el tiempo. Simplemente baste decir que Trías hace una de las propuestas filosóficas más potentes de la filosofía contemporánea y de la filosofía contemporánea escrita en español. Realmente su obra y su escritura pueden ser fácilmente equiparables a los de los grandes filósofos de la primera parte del siglo XX en España, como Unamuno, Ortega y Gasset, María Zambrano. De esa tesitura y de ese calibre a mí me parece que es la obra de Trías en la segunda parte del siglo XX. Quisiera recordar nada más algunas de sus obras más famosas: La filosofía y sus sombras, Drama e identidad, El artista y la ciudad, El tratado de la pasión, Lo bello y lo siniestro, Los límites del mundo, La aventura filosófica, Lógica del límite, La edad del espíritu, Pensar la religión, Razón fronteriza, Ética y condición humana, y sus 2 grandes libros sobre filosofía de la música, El canto de las sirenas
y la imaginación sonora, para recordar algunos títulos. Pero voy a ir directamente a lo que es el núcleo de la proposición filosófica y filosófico-hermenéutica de Trías, que es su noción de límite, la idea del límite. ¿En qué reside la idea del límite, tan antigua como para ser ya enunciada por Anaximandro, bajo el contraste de lo indefinido o lo ilimitado a Peirón y lo definido y lo delimitado Peras, articulando el cosmos? Que es que esta idea tan antigua transiste a constituirse en el novum filosófico de la propuesta de Trías. El pensador catalán aclara que su aproximación a la idea del límite siguió la ruta marcada por la herencia filosófica moderna, de Kant a Hegel y de este a Wittgenstein, que al pensar en las condiciones de posibilidad del saber humano y del discurso filosófico se fue encontrando con la problemática del límite. Dice que en estos autores tal límite era concebido de dos modos que me parecían insatisfactorios. En primer lugar, se primaba siempre el carácter restrictivo y negativo del límite. En segundo lugar, se le daba a la idea únicamente un carácter lógico y epistemológico. Pero en ningún caso se daba a esta idea del límite el rango de concepto ontológico. Así este calado ontológico se irán orientando sus exploraciones de la idea. En esta búsqueda encuentra un basamento inspirador en una referencia prefilosófica, arqueológica, la noción romana del limes, que derivaba del acto fundador de las ciudades y de los territorios del imperio. El limes etimológicamente designaba una franja de territorio habitada y cultivada por el limítrofe, que se alimentaba de sus frutos. Se trataba de un espacio delimitado, diferenciado por un lado del imperio y sus ciudadanos, y por el otro de la exterioridad inhóspita de los bárbaros. Esta noción de limes venía a proveer a la idea del límite de un carácter de positividad y de posibilidad efectiva a la cuestión de aquello que somos, lejos de las concepciones del límite como puro obstáculo, cerco prohibitivo o muralla infranqueable. Pues el limítrofe, el fronterizo, de hecho y de derecho, se afincaba, hacía vivible y convivible ese espacio de la frontera. Es posible pensar, entonces, a partir de esta idea nuclear, un concepto de vivir y existir en el límite, desde donde el habitante fronterizo podía ir expandiendo su existencia, mutando e hibridizando sus hábitos e identidades por diversos ámbitos, ético, estético, político, religioso, hasta poder conformar, dice Trías, en evocación platónica, una posible ciudad fronteriza. Trías también consigna la influencia inspiradora en su configuración de la idea del límite de los movimientos religiosos y sapienciales del gnosticismo valentiniano y del agnosis ismailí, que dedica, sobre todo en la edad del espíritu, unas partes fascinantes sobre estas dos tradiciones religiosas místicas, a las que les dedica un penetrante análisis en la edad del espíritu, para los cuales tal noción de límite era fundante de sus concepciones del ser, del mundo y de Dios, añadiendo, por así decirlo, dice Trías, una verticalidad a la horizontalidad fructífera del limes. Muy especialmente en su ensayo La idea del límite, de 2006, escrito de cara al nuevo milenio que se iniciaba, Trías insiste en la urgente necesidad epocal de tal radical deslizamiento de la habitualmente pensada noción del límite como lo que nos restringe o reprime, al modo de obstáculo y barrera, solo están ahí para ser transgredidos, hay que trascenderla, dice. Una concepción que prevalece desde Fichte a Bataille, desde Hegel a Lacan. La ardua elaboración filosófica del límite,
que transmuta la razón misma, que ya no es una razón positiva, absoluta o dialéctica o instrumental o negativa, sino que se convierte en razón fronteriza, acorde con un giro que él llama también giro ontológico-topológico de la concepción del límite, que descubre y establece tres cercos. Esta es la siguiente idea de Trías. En realidad, la idea del límite produce un triple cercado, un cerco que le llama hermético, un cerco del aparecer y un cerco fronterizo para la comprensión del ser y de la existencia. Nuestro filósofo explica que este trazado ontológico-topológico de cercos entre lo que aparece para el existente y lo que está más allá de sus límites de mundo, no debe ser entendido en una relación meramente especulativa o duplicativa, en la que la dimensión del absoluto Dios determinase un mundo que sería su espejo, conformando una totalidad conclusa e idéntica a sí misma, sino que lo que se propone es la exposición de que es irreductible esta triplicidad de cercos, triplicación de perímetros, recintos o dimensiones, en la cual el cerco fronterizo juega el papel de mediador infundante que en su autorreflexión inmanente proyecta el doble cercado del cerco del aparecer, de lo que se nos da experiencia, de lo que muestra en su refulgencia el mundo de la vida en el que nos reconocemos. Y el cerco hermético, que funge como su sombra interna e inmanente, que es la alteridad o la inmanente alteridad que le es propia, lo que Rudolf Otto caracteriza como lo Ganzan del cerco del enigma y del misterio que nos envuelve, del que solo tenemos experiencia por la presión que ejerce en ese límite que somos. Entre el cerco proyectado del aparecer y el cerco hermético se presenta pues una pura simetría o inconmensurabilidad insubsumible en ninguna síntesis superadora, Ausschwegung. El límite o el mediador cerco hermético opera a la vez como bisagra o gozne, potencia de conjunción y disyunción, de cesura y cópula simbólica entre el aparecer y lo hermético. Con ello podemos observar el designio de la razón fronteriza como una auténtica hermenéutica simbólica. Dice en otra frase Trías, el símbolo es el lugar en el cual se lanzan conjuntamente, Simbalein, el cerco del aparecer y el cerco hermético. En esto coincidiendo con el horizonte planteado por Ricoeur, que propuso una filosofía que piensa no después, sino a partir de los símbolos. Esto lo desarrolla Trías, sobre todo en tres libros fundamentales, que yo creo que son el corazón de su arquitectónica del límite, que son la lógica del límite, la edad del espíritu y la razón fronteriza. Muy interesante, no voy a detenerme en ello porque si no, no me da tiempo de destacar el papel de lo religioso y del arte, entre ellas. Pero lógica del límite, en realidad se trata de una estética, y la edad del espíritu es propiamente su reflexión sobre lo religioso, mientras la razón fronteriza es el intento de plantear una ontología. Es muy interesante porque esa es la secuencia que va descubriendo Trías. Es el arte el que les está revelando el nivel del cerco hermético. Y ya entrando en la espesura del cerco hermético, desarrolla la necesaria reflexión sobre lo religioso, para finalmente levantar una ontología en su filosofía. Voy a decirlo muy rápidamente. En la lógica del límite, Trías explora el horizonte del pensar decir, logos del límite en su alcance ontológico a través de los lenguajes sensibles del acto. Los va a caracterizar como logos erótico y a limes determinado unitariamente en tanto que ético, estético y metafísico como una zona ontológica de comunicabilidad entre los vivos y los muertos.
En La razón fronteriza ensaya la reflexión crítica de esta, en cuanto a su posibilidad de pensar el ser como límite y el horizonte de comprensión como filosofía primera o ontología, es decir, como una razón que da acogida en su seno a sus sombras, las formas mágicas, pasionales y religiosas, repudiadas por la razón ilustrada, ofreciendo así una proposición de orientación y transformación del mundo que trascienda la moderna, dice Trías, sacralización de la razón. Finalmente, La edad del espíritu, el libro de en medio, aparece decisivamente como mediador de la trilogía, donde emprende la exploración de las formaciones religiosas, la aventura del pensamiento humano enfrentado desde la perspectiva liminar al enigma de lo sagrado y de lo santo, como las raíces de las que derivan los grandes marcos imaginarios, teóricos y filosóficos de las civilizaciones. De tal manera que con la edad del espíritu, Trías realiza el alzado simultáneamente a la argumentación implicada, indisociable, de realización de una era donde por fin se puedan conjugar razón y simbolismo. Esta es como la arquitectónica. Ahora voy a ir directamente al problema de cómo está planteada su estética del límite, para dar una simple idea. En su lógica límite, que conlleva una exposición de la estética del límite, el filósofo comprende como el auténtico arte de la modernidad justamente aquel que confecciona sus expresiones, escenificaciones o instalaciones en dirección a ese referente de lo sagrado, en medio de un entorno secular actual de oscurecimiento y negación racionalista. Pues si para las culturas arcaicas, antiguas y tradicionales, los saberes y las técnicas del arte eran concebidos de manera indisociable a su potencia teofánica o a su capacidad hierofánica, diría Eliade, de aparición y revelación de lo divino, mientras tanto, a los ojos de Trías, el arte moderno, en sus más grandes y radicales obras, se encuentra a través de sus formas simbólicas, sensibles e inteligibles, también conminado a aludir hacia aquel negado o evadido manantial de lo sagrado y de lo santo, aunque de un modo más desesperado, transido de nostalgia y urgencia. El mejor arte moderno hace paradójicamente presente la ausencia o el retiro, que diría Hölderlin, de lo sagrado en el instante eternidad de sus configuraciones, al mismo tiempo que demuele y desbarata las construcciones sustitutivas o vicarias de lo sagrado, de las que se reviste en nuestro mundo desencantado. Y en palabras de Trías, y es que el arte, sin ese referente, sin la compleja presencia y ausencia de lo sagrado, no puede desplegar su vocación y su designio. El de bañar con una aureola de resplandor aquello en lo cual interviene, un espacio urbano monumental, o un argumento musical o narrativo, o una instantánea poética, o un poema visual capaz de plasmarse en una imagen pictórica. El arte no es, pues, solo una forma profética de negación de la existencia presente. Esta dimensión del arte, que en el gran periodo moderno de las vanguardias se potenció hasta el paroxismo, nos da solo la condición necesaria, pero no suficiente, para que el arte moderno se produzca. Cierto que debe ser una pócima catártica y purgativa en relación a las miserias y deficiencias del tiempo actual, pero el arte exige algo más que una remisión siempre diferida a las postrimerías, a los términos mesiánicos, o en relación a la consumación del deseo y felicidad que siempre de modo implícito se propone. El arte es solo arte como una afirmación plena, en el aquí y en el ahora, de un instante eternidad, de un mundo y a la vez presente y transfigurado. Eso lo logra en sus mejores intervenciones de modo fugaz, pues tal afirmación se produce sobre la suprema fragilidad del instante. Pero el arte, cuando es arte, logra que el instante se bañe de la aureola de lo eterno. En este sentido,
y frente a toda dogmática moderna acerca de las dialécticas negativas, debe decirse que el arte es afirmación de la vida que puede realizarse dentro del mundo secularizado, hostil a lo sagrado de la modernidad. En esta refulgente cita del texto Pensar la religión, Trías está retomando una de las más radicales orientaciones a las que acceden lógica del límite. Pues si la exploración del ser del límite, a través de las formas de expresividad del logos erótico de las artes, en tanto que confecciones simbólicas, a la vez éticas y estéticas, de lo que máximamente se desea, le han servido de hilo de Ariadna a través de lo bello y lo siniestro para el mostramiento de la situación fronteriza del hombre, al dar forma y delimitar sensiblemente esa plenitud liminar del misterio del ser. Finalmente, una idea, también citándolo, que es de las más audaces también, donde insiste en esto de esta manera. Dice, el verdadero arte posee una causa final. Dice, el gran arte moderno resiste siempre en relación al flujo y reflujo de esta marea. Se aviene mal con el grito de guerra del profeta nietzscheano de Dios ha muerto. El referente sagrado existe, insiste y resiste, solo que existe en el arte moderno de una forma oculta, silenciosa y silenciada. Solo admite la forma y figura como metonimia y elipsis, pero es en esta metolimia, en este elipsis, lo propio del arte moderno. De ahí el predominio de estas figuras, elipsis y metonimia, en artistas como Mallarmé, Duchamp, Weber, Malevich, característicos representantes de lo moderno. El arte es, de hecho, una protesta de sentido en relación con la muerte. Postula una vida resucitada y recreada. Por eso es una idea limitada, una secuela de la modernidad epigonal que hoy se extingue, la de que la intervención del arte consistiría solo en desedificar entornos o de construir lo excesivamente construido con el fin de que la nada de sentido se revele. De hecho, el verdadero arte posee otra causa final. Su meta no es revelar este dogma de la modernidad epigonal. Su objetivo y fin consiste en generar autopsias, trepanaciones de lo excesivamente edificado, con el fin de que de esta praxis resplandezca una forma a través del cual, como a contraluz, se haga presente y patente, cierto que en forma de metonímica y elíptica, lo sagrado. La idea de Trías es que precisamente el arte trepanaría, dice él, destruiría las pseudo-sacralidades propuestas por la modernidad. Estas pseudo-sacralizaciones tendrían que ser abatidas, y esta es la parte constructiva del arte. Pero sobre eso el arte está fundando una reflexión sobre el límite frente al misterio de lo sagrado y de lo santo. Dice, en este sentido, coincidiendo un poco también con la idea de Steiner, ¿no? De que el peso de estas preguntas liminares marcarían el sello de la verdadera obra de arte. Y bueno, esto es, comprimiéndolo todo y sin poner muchos ejemplos, la idea nuclear que plantea Eugenio Trías. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a pasar rápidamente a la ponencia de Blanca Solares, que ella es investigadora adscrita al programa de estudios de lo imaginario, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Desde hace más de una década, sus trabajos se orientan en la dirección de una hermenéutica de la cultura, combinando la investigación de la imaginación simbólica con el estudio antropológico, en particular de la mitología mesoamericana. Ella además es autora de varios libros: Tu cabello de oro, Margaret, Fragmentos sobre odio, resistencia y modernidad, Los lenguajes del símbolo, El dios andrógino y Madre terrible, el arquetipo de la diosa en el pensamiento del México antiguo, entre otros. ¿Okay? El sentido plural de la vida humana es de 2013 y el último, Actualidad de la hermenéutica analógica, de 2014, y además 2 volúmenes
de Imaginarios Musicales, Mito y Música de 2015. El día de hoy su trabajo se titula Hermenéutica, Imaginario y Música. Escuchemos, por favor. Pues muchísimas gracias, Mauricio, nuevamente por estar aquí con ustedes en este espacio tan adecuado para trabajar de cosas tan profundas. Y bueno, en esta mesa en la que muy bien te abres también tu hermenéutica analógica a otras vertientes de pensamiento, como la de Eugenio, pues voy a permitirme yo también plantear otra vertiente que creo que enriquece y complementa también toda esta perspectiva que tú has abierto en la universidad sobre el estudio de la cultura desde la perspectiva de la hermenéutica. Mi trabajo se titula Hermenéutica, Imaginario y Música. Voy a dividirla en 3 partes. En la primera voy a hablar un poquito sobre el autor del imaginario, sobre la escuela del imaginario, que es Gilbert Durand. Después unas acotaciones muy breves al término imaginario y finalmente pasaré a este vínculo entre hermenéutica y imaginario y música, esperando poder poner un fragmento de una obra que es de Olivier Messiaen y que se titula justamente El sueño de los pájaros. Bueno, voy a comenzar. Heredero de la antropología de Ernst Cassirer y de la poética de Gaston Bachelard, Gilbert Durand sistematiza los trazos fundamentales de lo que hoy en día se puede nombrar ciencia de lo imaginario. Lo imaginario, esencialmente identificado con el mito, con el arte, con el pensamiento religioso de las sociedades tradicionales y con su pervivencia en la modernidad, constituye, de acuerdo a su pensamiento, el sustrato básico de la vida mental, que no se agota en la razón ni en la producción de conceptos, sino que alude también a una dimensión fundamental y constitutiva del anthropos. Homo parlante, homo faber, homo sapiens, son politicón, pero de la misma manera y con el mismo estatuto homo symbolicus o religioso. Durand inscribe la producción imaginaria en lo que sería el aporte más significativo de su teorización, la noción de trayecto antropológico. Lo imaginario no se produce de manera anárquica, como solemos pensar, de manera azarosa, sino que suscitado en un plano neurobiológico y afectivo, se extiende a todo el conjunto de la cultura. Lo imaginario, el conjunto de sus imágenes, nace de un incesante intercambio entre las pulsiones subjetivas y asimiladoras del hombre y las intimaciones objetivas que emanan de su mundus, del medio cósmico, natural y social. Gilbert Durand, que también forma parte de la generación más joven del Círculo de Eranos dirigido por Jung, retoma y resemantiza de modo radical el proyecto originario que la Ilustración se planteara como centro de gravedad. La orientación del conjunto de los saberes sobre el complejo fenómeno humano, no determinado por ningún a priori religioso, filosófico, epistemológico, sino sobre la base de su despliegue objetivo, es decir, sobre su devenir humano y existencial. El pensador francés desarrolla así un estructuralismo figurativo que va articulándose precisamente como curso del trayecto antropológico y cuya exposición más sistemática se encuentra en su obra clásica llamada Las estructuras antropológicas de lo imaginario, actualmente en su 12ª edición en francés. Vasta exploración teórica y polémica en torno a la constancia de las imágenes arquetípicas que orientan a las formaciones civilizatorias y que pueden ser investigadas a través de regímenes simbólicos que estructuran los procesos imaginarios. Nuestras imágenes, dice, están estructuradas sobre un arquetipo aparecido al mismo tiempo que el hombre. Bueno, esta fue una introducción, este fue el punto 1. Ahora paso al punto 2, sobre la noción de imaginario. El término imaginario en el ámbito de las ciencias humanas suele ser fuente de numerosas confusiones. Unas veces de franco rechazo, otras de imprecisión y de malos entendidos.
Cabe notar que, de hecho, tanto en español como en francés, el término se inscribe de manera muy reciente en el vocabulario académico, mientras que en inglés no acaba de encontrar su palabra precisa. Por una parte, en su uso común, lo imaginario suele asociarse de manera banal con ficción, recuerdo, ensoñación, ideología, creencia, invención falsa, lo irreal, la loca de la casa, como decía Malebranche. El término se utiliza arbitrariamente y tiene un uso peyorativo también respecto a las facultades y productos supuestamente superiores de la razón. Pero ninguno de estos términos nos remite a la imaginación como dimensión constitutiva del antropos, tal y como veníamos diciendo más arriba. El término imaginario ha sido fundamentalmente acuñado al interior del pensamiento simbólico y hermenéutico de Gaston Bachelard. Dice Gaston Bachelard, el vocablo fundamental que corresponde a la imaginación es imaginario. Y en su Poética del aire relaciona a la imaginación con la facultad de librarnos de la impresión inmediata suscitada por la realidad a fin de reconocer su sentido profundo. Como decía Paracelso, el alma es una fuente de fuerza que a través de su imaginación nos proporciona un objetivo a alcanzar. Las imágenes son centros de fuerza que pueden actuar y ejercer su influencia más de lo que muchas veces estamos dispuestos a reconocer. Lo imaginario remite, pues, al aspecto representativo y verbalizado de una imagen simbólica, tanto en su aspecto intelectual como afectivo, a expresiones enraizadas en las percepciones, en las emociones, que afectan al hombre de modo más próximo que las concepciones abstractas de la intelección analítica, que justo por el contrario inhiben o tienden a inhibir la esfera afectiva. Lo imaginario nos vincula en principio con un conjunto de imágenes simbólicas que forman una totalidad coherente en el proceso de su encadenamiento y que suscitan un sentido distinto al inmediato o al momentáneo. Lo imaginario alude a la prodigiosa facultad visionaria, afín, por ejemplo, a la mística medieval o a las visiones de las culturas tradicionales. Lo imaginario puede ser estudiado a través de sus obras, a través de relatos, a través de tramas, que dan siempre lugar a nuevas interpretaciones, dado que sus imágenes y narraciones dinámicas son siempre portadoras de un sentido indirecto o simbólico. Implica, en consecuencia, una emancipación con relación a la determinación literal del lenguaje formal o estático. Alude a la posibilidad de suscitar un desfasamiento en el significado habitual de las palabras, a la introducción de la dimensión simbólica en el proceso comprensivo, a la emergencia en la vida de un contenido significativo nuevo y decisivo para el hombre en la medida en que le permite situarse y abordar su entorno natural y social más allá de los condicionamientos de lo dado. Por último, o una última anotación antes de pasar a la cuestión de la música, es que lo imaginario, de la misma manera que el lenguaje, se encuentra atravesado por una tensión básica entre un polo tendiente a su literalización o reducción a signo arbitrario y parcial, y otra tendiente a resguardar su expresión simbólica y espiritualizante. Así pues, tenemos por un lado al imaginario reproductor, a la memoria asociada a imaginería, fantasmagoría, homo demens o evasivo, a la asociación arbitraria de representaciones subjetivas, ilusorias e incluso delirantes, y por otro, en su nivel más profundo, a lo imaginario como actividad simbólica en el sentido de la palabra alemana Einbildungskraft o fuerza de inscripción de la imagen enraizada en las profundidades del alma, muy afín al romanticismo alemán de Schelling, de Goethe, de Hölderlin, pero también al romanticismo inglés de William Blake. Punto 3.
imaginario y música. A lo largo de sus ensayos sobre música, especialmente en bellas artes y arquetipos, Gilbert Durand se plantea la inevitable pregunta sobre ¿qué es la música? ¿Se puede decir que existe algo así como un semantismo del lenguaje musical? ¿Es la música un arreglo artificial de sonidos? ¿Nace la música de la imitación de los sonidos del entorno? ¿Se trata de copiar a través de los instrumentos o incluso de la misma voz los ritmos de la naturaleza? ¿O al revés, se trata de alcanzar una música concreta, cuyo propósito sea reproducir en bruto cualquier sonido material, el galope de un corcel, el crepitar del fuego, el rayo de la tormenta, el oleaje del mar? Podría decirse que en primera instancia, lo más importante para Gilbert Durand es acercarnos a la especificidad del lenguaje musical como forma de expresión inexpresiva. Dice que está más allá del semantismo. La música no es lenguaje, medio de comunicación o expresión de algo utilitario. Incluso Durand estaría más de acuerdo en caracterizar a la música, junto con el compositor François Bernard Mach, más en el orden de lo biológico que en el de lo semiótico, pues la música incide directamente sobre nuestro sistema nervioso y, de hecho, sobre todas nuestras funciones vitales. Lo que la música pueda significar involucra de inmediato una vivencia. La música implica cuerpo y sentimiento. La música toca no solo nuestro intelecto, sino nuestra memoria, nuestros recuerdos más profundos. ¿No fue Mnemosine quien, luego de compartir el hecho con Zeus, engendró a las sagradas musas, piadosas y de sonora voz? De hecho, sabemos que nuestra estructura ósea funciona a la manera de una caja de resonancias, por lo que no es para nada casual que las ondas y vibraciones sonoras afecten justamente al conjunto de nuestro cuerpo y modifiquen también nuestros estados de ánimo. Un sonido puede lastimar nuestros oídos y hacernos enloquecer, como el tábano que aguijonea y aturde con su zumbido en torno a los cuernos de Io convertida en ternera a causa de los celos de Hera. O bien, organizados en una partitura musical como Le Plus du Chemin de Gabriel Fauré o la Après un rêve, hacernos vivir un estado de unidad más allá de todo rencor. Pero una teoría de la música con arreglo a sonidos tampoco satisface a nuestro autor. La música como arreglo de notas, dice, es limitada, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestra escala musical basada en la afinación del piano se reduce enormemente las posibilidades de las notas. Así también, la concepción de la música como acompañamiento, como música de fondo, muy propia del rococó, tampoco es precisa, pues la música, como bien lo reclamaba Haydn y también el mismo Mozart, con relación a la ópera, no se subordina ni a la letra ni al lenguaje. Así pues, ¿qué es la música? Dos de los señalamientos más significativos de Durand en torno a la música serán en relación con el símbolo, justamente, y con el illud tempus, propio del mito. Ambas nociones son planteadas y desarrolladas por la hermenéutica del símbolo de Mircea Eliade, Bachelard, Ricoeur, precisada de forma destacada por Georg Gusdorf. La música, dice George Sand, es la revelación de lo infinito. Gilbert Durand destaca la capacidad de la música para conectarnos con estados del alma que nos llevan a la introspección, que suscitan un significado incierto para la conciencia, que lastra las cosas por lo menos con un segundo significado. Lo propio de la música sería, siguiendo a Bachelard, descubrirnos la señal elemental a fin de penetrar en su significado críptico, abierto y por lo tanto ambiguo, poderoso e inocente, sublime y turbador, posible e indeterminado. Jamás
es expresión unívoca de un solo sentido. Refiere la música una infinidad de interpretaciones. Para comprender su sentido, la conciencia se ve obligada a integrarla en una poética que se expresa a través justamente de partituras, instrumentos, composiciones, la voz o las propias manos del artista. Toda música necesita un soporte material, significante que sin embargo no se agota en el mismo, es decir, que nos remite al sentido. La música, ineludiblemente relacionada con secuencias y combinaciones de sonidos, por objetiva que pretenda ser, habita en nuestra intimidad y la vivimos como tiempo, experiencia abismática, cifra, ahora intemporal. Guarda una posición que comparte con la poesía, con el teatro, con la novela, con la pintura. Henri Corbin, autor de una de las teorías más sobresalientes de la imaginación, maestro y amigo de Durand, no deja de llamar nuestra atención sobre la proximidad que guarda el símbolo con la música, cuando dice, por ejemplo, que lo más parecido al símbolo es una partitura musical, que nunca está descifrada de una vez y para siempre, y que reclama una interpretación siempre nueva. Quizá esta afirmación sobre la peculiaridad del símbolo para dar forma a nuestra experiencia y transmutarla en un acto espiritual, para salir de nuestra situación particular y acceder a la comprensión de lo universal, es válida como en ningún otro ámbito para la música, a la que le resulta imposible encontrar, como lo subrayaba Nietzsche, un medio fiel o adecuado de representación. Dice el compositor catalán Federico Mompou: busco la sonoridad que se crea entre el paso de dos notas. Bueno, ya voy a acabar. En su introducción a la sociedad de la música, Adorno habló de la escucha regresiva en el mundo administrado, en contraste con la sociedad cortesana del siglo XVII y XVIII, en la que para conseguir un simple puesto de sirviente era importante saber tocar un instrumento. Hoy la mayoría de las personas no son ni siquiera músicos aficionados. Nuestro conocimiento de una obra musical suele ser superficial o incompleto. Vivimos además rodeados de una contaminación acústica que se amplifica a través de los medios electrónicos. La constante presencia de la música en segundo plano se multiplica sorprendentemente en el ascensor, en el supermercado, en el estacionamiento. La publicidad constante nos ha acostumbrado al saqueo indiscriminado de la música clásica, a su negocio, a su selección, a su programación de conciertos que privilegian solo a ciertos compositores o a ciertas obras o a ciertas superestrellas. La música, sin embargo, ni solo pensamiento lógico, ni pura emoción intuitiva, nos obliga hoy para vivirla a un acto de comprensión, interpretación o hermeneusis. Vivir la música, descifrar su mensaje, implica una apertura a la realidad primera, a lo que quería decir o lo que querría decir que existe, sí, existe una armonía invisible, inaudible, supraaudible, suprasensible. Para Clemente de Alejandría, como para San Agustín, el canto perceptible por nuestros oídos era la envoltura de una melodía celeste, suave e inefable. Para Plotino, la música sensible fue creada por una música anterior a lo sensible. La música es de otro mundo. La armonía no reside en la ejecución del instrumento. De ahí que un compositor como Stockhausen, controvertido compositor alemán del siglo XX, proclamara, no sin un dejo de vanidad, haber caído en la tierra, decía él, procedente de otro planeta. Pierre Boulez, asiduo lector de Adorno, califica la estética de Olivier Messiaen, que fuera también su maestro, como una suerte de símbolo de la alternativa. Sus armonías, las armonías de Messiaen, dice Boulez, dice, son objetos de contemplación. El aspecto más relevante de su estética es quizá que, en contraste con la tradición musical de Occidente, basada en general en el desarrollo, en el control, en la inventiva,
No, ya 5 minutos. No, 1 minuto, Dios. 5 minutos. El ritmo y en general el apego a un canon establecido, Messiaen, como vamos a poder escucharlo ahorita, pone énfasis en la repetición y en el éxtasis. No le importa ni el estricto vigor centralizado de la polifonía, ni el respeto al desarrollo progresivo de lo que podría ser un discurso musical. Su música es otra forma de narrar, digresiva, reiterativa. No se centra en lograr sobrevivir el tiempo, sino de estar en el tiempo, de sentir la música en comunión con los otros músicos, experiencias y temporalidades. El origen de esta postura, agrega Boulez, podría encontrarse en las opiniones del mismo Messiaen. Del mismo Messiaen, y particularmente en lo que decía con respecto a la religión y su relación con lo sagrado. Su adoración por Dios, su atención inagotable al misterio, su interés infatigable por las correspondencias entre los modelos naturales y modales, cuyo ejemplo más famoso son precisamente los cantos de los pájaros. Y voy a terminar entonces con 2 minutitos, nada más para que escuchen. Te quería decir, cabe de corolario de mi ponencia también, porque trabajo la anagogía. Entonces me das 2 minutos. Bueno, te iba a decir que si podíamos ponerla al final, porque también es... Muy bien, me parece. Sería perfecto. Muy bien. Porque ahorita escuchándote, tiene que ver con algo que me cayó el 20, de alguna manera, cómo la música hace mímesis de la dinámica anagógica que está implícita en todo símbolo. Este regreso a este hilo témpero, a este hilo espacio y a esta encuentro con el gran otro más en mayúsculas, ¿no? Entonces por eso te decía. Me parece bien. Bueno, voy a hablar sobre Primero Sueño y la hermenéutica del microcosmos en este gran poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Aunque Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz fuera ubicado por Robert Ricard entre los relatos de Anábasis, el poema rebasa por su pormenorizada profusión de referencias los tradicionales relatos oníricos de avistamientos cósmicos, pues si el sueño aspira a captar una panorámica del cosmos mediante un inicial procedimiento místico, aglomera en su elación innumerables detalles de curiosidad intelectual que entorpecen la verticalidad de su ascenso. Una gran tensión entre 2 modelos epistémicos lo desgarra. Por un lado, la anagógica experiencia místico-intuitiva e intelectiva, apuntando simbólica y jerarquizadamente a lo absoluto, proveniente del neoplatonismo. Por otro, la visión científica moderna tan obsesionada por datos que profusamente acumula horizontales saberes pragmáticos. Ante la inminente derrota de la episteme intelectiva humanista, debido a la rigidez de la contrarreforma y a la despuntante hegemonía de la revolución científica moderna a finales del XVII, el barroco de la Nueva España intentará una originalísima reunificación de ambas vías, mística y científica, como la que todavía era posible en el Renacimiento. Primero Sueño y el barroco salomónico de la época buscarán maridar el viejo cosmos simbólico al novísimo infinito espacial de la causalidad mecánica, amalgamando así dentro de un humanismo unificador la res pensante y la res extensa de la escisión cartesiana que acabará en el siglo XVIII por volverse tajante. El gran poema novohispano, en su búsqueda del macrocosmos, no mediante telescopios ni cálculos, sino todavía en el interior del ser, estará retomando la estafeta de la tradición neoplatónica y humanista, que aún consideraba como posible la adquisición de la gran totalidad dentro del alma a través del desarrollo espiritual. Al ser centella divina el alma,
microcosmos, podía aspirar a esta gran realización. Sin embargo, el poema, en su minuciosa adición de un sinfín de detalles curiosos, integra a la vieja aspiración mística la acumulativa ambición de la nueva ciencia objetivista. El sueño registra así el viaje vertical de un alma visionaria, pero colecciona goloso en sus hiperbatons curiosidades científicas de todo tipo, vinculando la más esencial búsqueda de la tradición humanista a los umbrales del racionalismo ilustrado. Se diría que Sor Juana, mediante su elevación mística, aprovisiona un icono ahito de casi todo lo que ambicionará sumarse al universo desde una observación científica objetiva. Quiere elevarse espiritualmente, pero grávida de las maravillas del mundo, esta anfibia ciudadana de dos mundos que acabarán por desgarrarse. Pendula entre ascesis mística y una voraz mirada externa, revelación infusa y obsesión por mil y un causas. La gran alma microcosmos aspira en el poema, avarienta y paradójica, a albergar casi física y científicamente al macrocosmos. Anhela el cosmos simbólico, como lo intentaron con la fe y la purificación místicos y humanistas, pero recargándolo con innumerables detalles de causalidad externa que ya indagan los ojos cuestionadores de los científicos. Su cosmos es aún espiritual, pues se despliega dentro del alma y no se le alcanza desde la res extensa de Descartes, pero por su fascinación moderna por fisiologías y maquinarias, exige también la admiración y aprobación del ojo externo propio de la época. Sor Juana, podríamos decir, casi busca encarnar un macrocosmos, darle en el interior de su alma racional y físico nacimiento. En este encarnado cosmos barroco, el signo científico, siempre referencial y concreto, pretenderá todavía conexionarse con el símbolo que organiza desde lo intangible. Como transportando el efervescente conglomerado del sinfín de descubrimientos científicos de la época al perspectivismo de la unidad renacentista. La episteme moderna, con el regicidio de los ídola de Bacon, acabará desdeñando la cimera pretensión del imaginario simbólico humanista, esa realización del macrocosmos en un alma espiritualmente madura. No es el sueño, 1686, de hecho la única obra novohispana que intentará desplegar la interior ascensional proeza, pues la develación del cosmos mediante el camino de la perfección espiritual será también tema de la gloria que ostenta la cúpula del altar de los Reyes de la Catedral de Puebla bajo los pinceles de Cristóbal de Villalpando. Nacieron ambas obras en la misma década de los 80, que esgrimió la polémica científica entre don Carlos de Sigüenza y Góngora y el padre Quino. Cristóbal de Villalpando, en su cúpula, plasma un icono del macrocosmos dentro de una paralela y muy curiosa conjunción de visión interior y complejísimo mapamundi, pues a la vez que muestra puntualmente lo que podría ser una astronómica panorámica de la región superior del Empirio tolemaico, también sugiere una íntima excursión por los castillos del alma de Santa Teresa de Jesús. Interioridad espiritual y exterioridad astronómica van aquí a entrelazarse como en una cinta de Moebius. Hay todavía en ambas obras novohispanas fusión de horizontes entre el sujeto y el objeto del conocimiento, mismos que acabarán radicalmente por separarse. Esta singular captación del macrocosmos por la visión íntima en el sueño solo ha sido parcialmente explorada por las dos principales corrientes exegéticas del poema. 1, la que aborda la importancia del tema del microcosmos. 2, la que se sumerge en la centralidad de la búsqueda del conocimiento como motor poético. El tema del microcosmos en la Silva es mencionado por Méndez Plancarte, quien señala a Cristo como encarnación del microcosmos. Cómo al tomar el verbo de Dios, la humana naturaleza asumió de hecho a toda la creación sintetizada en el microcosmos. En esta intuición, Plancarte
Colinda con San Gregorio Magno, quien según Beuchot llega hasta el paroxismo del gozo por el honor que el Creador ha hecho al hombre al asumir desde su divinidad al microcosmos de la humanidad en la encarnación del Hijo de Dios. José Pascual Bouchot, por su parte, aborda el tema del microcosmos desde la analogía hombre-mundo, con una lectura alegórica del sueño. Estarían en el sueño ilustradas las correspondencias tripartitas que, según León Hebreo, bisagran analógicamente al universo con el ser humano. El cuerpo humano, al estar dividido en zonas 1 de generación y nutrimiento, 2 corazón y pulmones, 3 y cabeza, engarza correspondencias especulares con el plano cósmico, con las regiones sublunar, estelar y empíreo. Tampoco dejó de aludir al tema del microcosmos dentro de este dinámico poema tiempo o poema mutabilidad, como lo llama Ramón Xirau en Genio y Figura de Sor Juana Inés de la Cruz, al subrayar la definición que da la monja del hombre como un compendio absoluto de águila, planta, bruto. En un ensayo posterior, el microcosmos se presenta alcanzando su expresión de plenitud. Este microcosmos, que es la poetisa, que son todos los hombres, aspira a merced de amorosa unión. No es solo la presencia del microcosmos en el sueño lo importante, creemos, sino la audaz aspiración a la amorosa unión. Esta alma humana estaría no solo ostentando analogías cósmicas, sino anagógicamente esforzándose en alcanzar la unión con el nous o inteligencia cósmica. Se la capturaría en este voraz intento de englobar al gran todo dentro de sí, de desembarcar desde el interior en el macrocosmos. Méndez Plancarte fue contundente respecto a la ambición espiritual que alienta al poema, señalando que esta es la misma que culminó la triforme excursión de Dante en la comedia al toparse con el amor que mueve el sol y la altra estela, el amor que mueve al sol y a las otras estrellas. El alma del sueño aspiraría a esa cúspide del conocimiento de la totalidad que ocurre dentro de la unión hipostática de Dios con su creación, misma que, tal como el neoplatonismo y múltiples tradiciones místicas lo señalaban, era, logro difícil pero posible para un alma madura. Los místicos hindús, en una metáfora también adoptada por los cabalistas, afirman que el alma, una vez que se conoce a sí misma, conoce a Dios por analogía, pues su constitución es como la de una gota respecto al océano. Es en el mismo sentido que Primero Sueño utilizará la imagen ígnea de la centella para hablar de la participación por similitud del alma con el alto ser. Cito, la cual, en tanto convertida a su inmaterial ser y esencia bella, aquella contemplaba participada de alto ser centella, que con similitud en sí gozaba. Aquí el alma, al poder finalmente mirarse totalmente a sí misma, estará también contemplando a Dios junto con su creación. El alma de Sor Juana propondrá sondearse desde su más oscura profundidad hasta su inconmensurable y triunfal altura, para desplegar al cúmulo de la creación adentro de sí misma desde su emanación del Padre. Esta ingente ambición del poema la advierte Gauss cuando menciona que llega hasta la elevada pirámide mental donde se miró colocada el alma, aludiendo al punto engarzador de la unión hipostática de Méndez Plancarte o a la fusión, en términos neoplatónicos, del alma con el nous. Estaríamos frente a un alma que, al ser en potencia microcosmos, aspira a la plena manifestación del macrocosmos. La noción del microcosmos en el sueño, para sus exégetas, abarca una variedad de sentidos que van desde las prudentes analogías del cuerpo o de la inteligencia humana con el cosmos, la encarnación del microcosmos en Cristo, a la apasionada dinámica mística que intenta alcanzar en la visión intelectiva el conocimiento del todo. Federico Revilla define el microcosmos como una reducción simbólica a modo de escala de la totalidad universal, que puede tomar diversas formas: el templo, el claustro, el palacio, la casa, el jardín, el laberinto, el lenguaje, la obra de arte, etc. El paradigma por excelencia del microcosmos sería el hombre mismo, por cuanto se le concibe como réplica fiel de la creación. El microcosmos es el símbolo, el macrocosmos sería su referente.
Las definiciones que dan los diferentes diccionarios de macrocosmos recurren en general a un comparativo y estático modelo epistémico en el que también la analogía prevalece sobre la anagogía. El diccionario de la UTA señala que se llama así al universo en cuanto es considerado como un organismo que se corresponde con el microcosmos. Abañano señala que la relación entre el macrocosmos, o sea el mundo, y el microcosmos, o sea el animal y a veces el hombre, es un antiguo tema filosófico nacido de la tendencia a interpretar todo el universo a base de ese universo menor que es el hombre mismo. La idea de una relación entre microcosmos y macrocosmos era un principio de la cosmogonía de los sóficos, agrega, quienes consideraban que el mundo había nacido de un huevo porque es un animal. Aristóteles rechazó la idea y propuso en cambio un primer motor, pero sí sustentaron esta concepción Platón, los estoicos, los neoplatónicos y posteriormente los magos renacentistas. Por su parte, Ferrater Mora señala que el macrocosmos significa el mundo mayor, mundus major, es decir, el universo concebido casi siempre a modo de gran organismo, de gran animal. Al afirmarse que existe una correspondencia entre ambos, el microcosmos, es decir, el hombre, sería el mundo menor, una suerte de compendio del universo. Todas estas definiciones relacionan al microcosmos con el macrocosmos de manera predominantemente analógica, como entidades siempre separadas y estáticas, obturando el misterio de una posible unión hipostática entre ambas, que sería el develado por toda experiencia mística. Estas definiciones olvidan el acicate dinámico y anagógico que sí está plasmando el poema de Sor Juana, al ser la suya una alma que reclama, ansiosa, insaciablemente, esa promesa otorgada al microcosmos de poderse fusionar con el macrocosmos, presenciando la teofanía. La poetisa intenta, acicateada por esta inspiración, emprender sus dos ambiciosísimas ascensiones sin importarle demasiado el desplome que padecerá en ambos intentos, pues vive la promesa del macrocosmos más en el furor de un alma enamorada de la posibilidad que en el desenlace aún inacabado. Y aunque se contente finalmente con el soleado despertar del mundo físico, que fue por Gauss leído como una reconciliación con el fideísmo, Sor Juana está incontrolablemente seducida, si es que no secretamente convencida, de la promesa para el microcosmos de poder englobar al gran todo. Consideramos que esta amorosa unión con la posibilidad del conocimiento absoluto será el reclamo pasional del poema, aunque al final del mismo se dé una solución prudente respecto a la contrarreforma católica, mediante un oportuno despertar de la soñante. El sueño, al presentar al alma como microcosmos dentro de su propio contexto histórico, se convierte en bitácora de las dos posibilidades existentes para la cognición humana, la intuitiva y la discursiva. El poema, al emprender ambos caminos, busca, a pesar de sus dos respectivas derrotas, un acercamiento, aunque sea desgarrado, al macrocosmos. Esta posibilidad de atrapar al todo mediante los dos caminos era todavía posible para un Marsilio Ficino en su teología platónica. Sor Juana aspirará a lograrlo, pero el todo se le deshace como una torre de Babel en el aire, quizás por las dificultades de la perfecta santidad requerida para la gran visión, pero también quizás como una referencia poética a la ampliación del mundo cognitivo que trajo consigo la época, a sus nuevos rigores metodológicos, junto con su apertura a esos nuevos espacios infinitos. Gracias. Como ven, aquí esta música sería como el corolario fantástico para ambas ponencias. Bueno, sobre todo también porque Messiaen, hay que decirlo, es un maestro de órgano de la Iglesia de la Trinidad de París durante prácticamente pues gran parte de su vida y de hecho él mismo dice que es muy relacionado con la catedral de la que tú hablabas y su obra entera pues está relacionada con... Bueno,
Ok, bueno, con esto damos terminada la mesa. Estamos muy agradecidos con la doctora Verónica Volkov, con la doctora Blanca Solares y el doctor Manuel Lavaniegos. Tenemos ahora 2-3 minutos para preguntas, si es que tienen ustedes por ahí algún comentario que hacer. Ustedes lo pueden Ya. Muchas gracias. Sí, aquí en el centro, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Ulises Cedillo. Mi pregunta está dirigida a la doctora Blanca Solares. De acuerdo a lo que nos ha presentado, me hizo mucho pensar en lo que Gilberto Jiménez plantea como las culturas en la modernidad y en la posmodernidad. Y para significar estas culturas nos pone un ejemplo que refiere justamente a la música. Nos dice, por ejemplo, que en la modernidad la música se racionalizó. Se le introdujo el saber matemático para producir la música. También se le mercantilizó, es decir, económicamente la gente podía acceder a este tipo de música, reitero, económicamente. En la posmodernidad es justamente se hiperracionalizó y se hipermercantilizó, ¿no? Creo que es un tema de lo cual Mauricio también desarrolla bastante, la modernidad, la posmodernidad. A mí me gustaría que nos platicara acerca de cómo lo que nos habló, cómo la música que usted nos planteó entra dentro de esta tesis de Gilberto Jiménez y la música, la modernidad y la posmodernidad y esta pieza musical que nos plantea, cómo la podríamos entender dentro de estos dos momentos. Gracias. Bueno, yo creo que en primer lugar es muy claro, no es frecuente escuchar este tipo de música. Este tipo de música, como estamos diciendo, sí te plantea en primer lugar saber quién es, saber de dónde viene, saber que se está refiriendo precisamente a los pájaros, por qué si es un organista de la Iglesia de la Trinidad durante todos estos años, de repente la mayor parte de su producción, sobre todo a partir de 1940 y tantos, comienza a ser justamente sobre un catálogo propiamente de los pájaros, que es propiamente toda una ciencia de estas aves, y que además justamente para su vida fue fundamental porque está interpretada por su esposa, que se convierte en su principal intérprete también a partir de los años 40 y que va a dar justamente pie a cosas, a nuevas composiciones, sobre todo fundadas en el piano. Por supuesto que, como tú tienes razón, la música no forma parte propiamente de un horizonte comprensivo, porque está sobre todo como música, decíamos, de acompañamiento o de fondo, ¿no? Y puedes, pasa lo mismo que con las imágenes, ¿eh? O sea, toda la propaganda en el mundo contemporáneo es espeluznante, la cantidad de imágenes que tienes y no entiendes, o que ves sin ver, y lo mismo sucede. Pero precisamente yo creo que esto plantea una educación que es distinta a la verdad en sentido estricto, ¿no? Sino que está más vinculada precisamente con la apertura a los demás, con el dolor de los demás, con la miseria por la que atraviesa el mundo, con nuevos horizontes, con nuevas posibilidades, y de lo cual también la música ha estado presente a lo largo de todo el siglo XX, ¿eh? No es la música que se conoce. Yo cité solamente algunos, pero Stockhausen, por ejemplo, ¿no? Que también es muy complejo de escuchar. Mario Lavista en México también. En fin, una serie de compositores que están en otra vertiente y en otra tesitura y que efectivamente son una invitación a pues escuchar y a sentir. Ok, ¿y alguna otra pregunta para cerrar el día de hoy? La mesa. Sí, bueno, el mío más bien es un comentario.
que a mí me surge con esto que hablaba de la contaminación musical, ¿no? O sea, como que ya estamos tan acostumbrados que va uno en el camión o en un restaurante o en el sitio que sea, se escucha siempre una música, ¿no? Y, por ejemplo, estos ritmos nuevos, ¿no? Bueno, no sé si llamarlos ritmos, pero, por ejemplo, esta música juvenil de reggaetón o por el estilo, ¿no? O sea, que la gente la puede escuchar y no le molesta. O sea, como que ahí está. Sin embargo, con esta música contemporánea, si uno se la pone a la gente, salta de inmediato. Entonces, eso es algo muy, muy extraño, ¿no? O quizá no, o sea, quizá eso se debe también a nuestra educación estética. Por ejemplo, hablaba de Stockhausen, ¿no? Esa pieza que tiene para helicópteros, o Steve Wright, que también su música es totalmente atonal, y eso como le salta a la gente, ¿no? De inmediato voltea, y en cambio con la otra música no, aun cuando sea ofensiva o agresiva, la soporta, ¿no? Y con esta no. O sea, es algo muy, muy extraño, ¿no? ¿Tú quieres comentar algo? Hay una cosa interesante en lo que decía, también proponía Trías, para no salirme de lo de Trías. Esta pseudoarte o pseudo-sacralización de la modernidad y difundida además como un sensorium al que estamos habituados, ¿no? Y por supuesto desde el principio el arte moderno fuerte, profundo, está cuestionando nuestros hábitos perceptuales, ¿no? Nuestros hábitos de sentir, nuestros hábitos de estar en el tiempo y en el espacio. Este instante de eternidad al que habla Trías, que hablan otros autores también, es una modalidad de tiempo-espacio que te tiene que raptar, ¿no? Y el escucha entra en un cambio en sí mismo, ¿no? No es un mero consumidor, consumidor que deglute por los shocks que le produce esta música, ¿no? Sino está invitando a profundizar en otra dimensión del mundo, ¿no? Esta deconstrucción es lo que operaría el arte moderno. Esto se vuelve necesariamente críptico, su lenguaje se vuelve complejo para hablar del problema de la racionalización. Se vuelve complejo, se protege precisamente frente a este ruido, que te hipnotiza y que te seda, ¿no? El atonalismo no está pensado precisamente no como una falta de tono, sino casi como un grito del tono, ¿no? Un rompimiento de tu normalidad. Y esto te invita a un tiempo-espacio meditativo también, ¿no? Por eso toda también la atracción por Oriente y por otros modelos culturales que descentran esta percepción, nuestra sensibilidad. Yo quería agregar algo. También como este tipo de música como que de verdad encarna esta experiencia limítrofe de lo que debe tener lo artístico, ¿no? Es una música de alguna manera rodeada por el silencio, puntúa este silencio, que te invita a perforar este silencio, todo el misterio que está de alguna manera, que es inmanente al silencio, y en ese sentido, pues, traza un recorrido anagógico, es en el silencio donde se encuentra como el misterio, ¿no? Entonces a mí esto se me hace muy importante, es pues una invitación a esta exploración en ese espacio que está como más acá y de alguna manera más allá del lenguaje, ¿no? Ok, bueno, entonces con esto terminamos la mesa número 6. Los esperamos dentro de 2 horas a las 4 para la última mesa del coloquio y la clausura. Muchas gracias.